Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a desentrañar uno de los secretos más jugosos y esperados de las telenovelas y dramas turcos que tanto nos apasionan. Hoy nos vamos a sumergir de lleno en un momento crucial, un instante que ha tenido a todos al borde de sus asientos, preguntándose, ¿qué le dijo realmente la madre de Kerem a Hande? Este es el título que hemos estado esperando, la revelación total. Si eres fanático de las intrigas, los giros inesperados y las emociones a flor de piel, has llegado al lugar correcto. Y antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de especulaciones y posibles verdades, te invito a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. Dale clic a ese botón rojo de suscribir y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Prometo que te mantendremos al día con todos los chismes, análisis y spoilers que adoras. Ahora pongámonos cómodos porque este es un tema que merece toda nuestra atención. La relación entre Kerem y Hande, como sabemos, ha sido un torbellino de emociones, altibajos, amores imposibles y malentendidos. Pero lo que ha mantenido a muchos de nosotros en vilo es la figura de la madre de Kerem. Una mujer que a menudo parece ser la fuerza que mueve los hilos detrás de escena, o quizás una víctima de las circunstancias, dependiendo de cómo se mire. Su influencia en la vida de Kerem, y por ende en su relación con Hande, es innegable. Y justo en ese punto, en ese cruce de caminos donde sus destinos se entrelazan, surge esta pregunta monumental, ¿qué le dijo la madre de Kerem a Hande en ese momento tan específico, que supuestamente es una revelación total? Las teorías son infinitas, ¿verdad? Hemos visto escenas, hemos leído descripciones, hemos especulado en los comentarios de nuestros vídeos anteriores y en las redes sociales. Algunos creen que fue una advertencia directa, otras una confesión, quizás una súplica, o incluso una amenaza velada. Podría haber sido algo que cambió radicalmente la percepción de Hande sobre Kerem, o sobre la madre de Kerem misma, o tal vez sobre el futuro que ella imaginaba. Pensemos en las personalidades involucradas. La madre de Kerem, a menudo retratada como protectora de su hijo, o quizás alguien con sus propios intereses ocultos. Y Hande, una mujer fuerte e independiente, pero también vulnerable cuando se trata de Kerem. Imaginen el peso de esas palabras. Vamos a desglosar esto. ¿Por qué este momento es tan crucial? Porque a menudo en las historias hay un punto de inflexión. Un evento, una conversación, una verdad revelada que lo cambia todo. Y si la madre de Kerem, una figura tan importante en su vida, le dice algo a Hande que es una revelación total, eso significa que las bases de su relación podrían tambalearse o fortalecerse de una manera inesperada. ¿Qué tipo de revelación sería total? Podría ser sobre el pasado de Kerem, sobre secretos familiares, sobre los verdaderos sentimientos de él hacia Hande que él mismo desconoce, o quizás sobre las intenciones de otra persona. Consideremos los posibles escenarios. Escenario número 1. La madre de Kerem le revela a Hande un secreto oscuro sobre el pasado de Kerem, algo que Hande no sabía y que la hace cuestionar todo. Tal vez un error grave que él cometió y que nunca se le perdonó, o una promesa que hizo y que lo ata de alguna manera. Esto podría generar compasión en Hande o rechazo, o un deseo aún mayor de ayudarlo a superar ese obstáculo. Escenario número 2. La madre de Kerem le confiesa a Hande que ella misma ha estado manipulando la situación, intentando separarlos por motivos egoístas o por el bien aparente de Kerem. Esto pondría a Hande en una posición de poder, o de conflicto interno. ¿Perdonaría a la madre? ¿Se enfrentaría a ella? ¿Usaría esa información en su beneficio? Escenario número 3. La madre de Kerem le revela a Hande los verdaderos sentimientos de Kerem, algo que él mismo no ha sido capaz de expresar abiertamente. Quizás Kerem está profundamente enamorado de Hande, pero sus miedos o las circunstancias lo han impedido de demostrarlo plenamente y su madre, con esa conversación, empuja a Hande a ver la verdad detrás de sus acciones. Esto sería una revelación de esperanza, de confirmación, y podría ser el catalizador para que finalmente se unan. Escenario número 4. Podría ser algo más sutil, una verdad sobre la familia de Kerem, sobre un legado, o una responsabilidad que él tiene y que Hande debería conocer para entenderlo mejor. Tal vez la madre le explica por qué Kerem actúa de cierta manera, porque tiene ciertas inseguridades, o porque toma ciertas decisiones. Y no podemos olvidar la posibilidad de que la revelación total sea algo que afecte a la propia Hande, quizás sobre su propio pasado o su conexión con la familia de Kerem que ella desconocía por completo.
Imaginen que la madre de Kerem le dijera algo así como, de querida, tú eres la única que puede salvar a mi hijo de sí mismo, y hay algo que debes saber sobre tu propia historia y la nuestra. Eso sí que sería una bomba. Ahora, pensando en cómo se desarrollan estas historias, es probable que esta conversación no haya sido simplemente un intercambio de información. Seguramente estuvo cargada de emoción, de lágrimas, de tensión, de miradas que decían más que 1000 palabras. La madre de Kerem, conociendo las debilidades y fortalezas de su hijo, y las de Hande, podría haber orquestado esa conversación de manera maestra, para lograr un impacto máximo. ¿Qué tipo de lenguaje usaría? Dependiendo de su personalidad, podría ser directo y franco, o sutil y manipulador. Si es una madre amorosa y preocupada, usaría palabras de advertencia, de súplica, de esperanza. Si es una mujer calculadora, sus palabras tendrían un doble filo, diseñadas para obtener un resultado específico. Piensen en la escena. ¿Dónde ocurrió? ¿En un lugar íntimo o en medio de un conflicto? El escenario físico también puede añadir capas de significado. Si fue en la casa de la madre de Kerem, podría sentirse como un interrogatorio o una confesión forzada. Si fue en un lugar neutral, podría ser un encuentro más deliberado. ¿Y la reacción de Hande? ¿Cómo crees que reaccionó? ¿Con sorpresa, incredulidad, ira, tristeza, o quizás con una serenidad que ocultaba una tormenta interior? La forma en que Hande procesa esta revelación total es fundamental para el futuro de la trama. Lo fascinante de estos momentos en las telenovelas es que a menudo dejan espacio para la interpretación del público. Y eso es lo que hace que nuestras discusiones aquí sean tan divertidas. Estamos todos tratando de armar el rompecabezas, de anticipar el próximo movimiento, de sentir lo que sienten los personajes. Personalmente me inclino a pensar que la revelación fue algo que en última instancia buscaba unir a Kerem y Hande, aunque el camino para llegar allí fuera complicado. Quizás la madre de Kerem se dio cuenta de que su hijo no sería verdaderamente feliz sin Hande, o que Hande era la única persona que podía sacar lo mejor de él. Y para llegar a esa conclusión, ella misma debió haber pasado por un proceso de reflexión, de darse cuenta de que sus propias acciones o miedos habían estado obstaculizando la felicidad de su hijo. Otra posibilidad es que la revelación total haya sido algo relacionado con el futuro, con una amenaza inminente que solo Hande, con su perspectiva única, podría ayudar a superar. Tal vez algo que pone en peligro a Kerem, y la madre de Kerem, en un acto de desesperación, le pide ayuda a Hande, reconociendo su fortaleza y su amor por su hijo. Y si pensamos en la estructura narrativa, a menudo, estas revelaciones no son solo información, sino también un catalizador para el cambio. Un momento que obliga a los personajes a tomar decisiones difíciles, a confrontar sus miedos y a evolucionar. Ahora, para ser honestos, sin tener la escena exacta o la confirmación oficial de los guionistas, todo lo que podemos hacer es especular basándonos en las pistas que nos dan. Pero esa es la magia de este tipo de contenido, ¿verdad? La anticipación, la emoción de desentrañar el misterio juntos. Pero, ¿qué pasa si la revelación total fue algo más personal, algo que Kerem mismo no quería que Hande supiera? Quizás la madre de Kerem lo hizo como un acto de desafío, o para forzar una confrontación que ella creía necesaria. Podría ser que Kerem tenga un trauma pasado, una herida emocional que lo ha marcado, y su madre, en un intento de que Hande lo entienda y lo acepte, decide revelarlo. O tal vez, la madre de Kerem le dio a Hande una clave, una herramienta, una forma de entender a Kerem que él mismo no ha podido descifrar. Una especie de manual de instrucciones, para el amor complicado que es Kerem. Eso sería una revelación que le daría a Hande una ventaja, una comprensión más profunda, y la posibilidad de navegar su relación de una manera más efectiva. La pregunta sigue abierta, y las posibilidades son infinitas. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que cualquiera que haya sido la revelación total, ha tenido un impacto significativo en la trama y en la dinámica entre Kerem y Hande. Es un momento que ha generado debate, que ha alimentado nuestra imaginación y que, sin duda, ha marcado un antes y un después en su historia. En resumen, la revelación total de la madre de Kerem a Hande es ese evento sísmico que, sin importar su naturaleza exacta, ha sacudido los cimientos de su relación. Podría haber sido un secreto impactante sobre el pasado, una verdad dolorosa sobre el presente, o una advertencia sobre el futuro. Lo que es innegable es su poder para cambiar la dirección de sus vidas y para llevarnos a todos en un viaje emocional aún más intenso.
Y ahora, queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Ha sido un placer sumergirnos juntos en este fascinante misterio y explorar todas las posibilidades. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuál creen que fue la revelación total que la madre de Kerem le hizo a Hande? Déjenme sus teorías, sus especulaciones y sus sentimientos en la sección de comentarios de abajo. Quiero leerlos a todos y debatir juntos. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, no olviden darle un gran like a este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de las historias turcas, así podremos hacer crecer aún más esta comunidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. No se pierdan nuestras próximas aventuras en el mundo de las telenovelas. Gracias por estar aquí, por su tiempo y por su entusiasmo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.